de cambio. El tipo de cambio, muchachos, viene a ser el tipo de cambio es cuando se compara, es comparar el valor de un dinero con el valor de otro dinero. Por ejemplo, yo tengo acá un dólar. Yo tengo acá un dólar. Y la pregunta es, ¿a cuánto equivale un dólar? Bueno, hasta el día sábado un dólar estaba 4 soles con 0,05. No sé cuánto está ahora. Hay que ponerle 4 soles, ¿ya? No sé cuánto estará. Entonces un dólar equivale a 4 soles. Creo que está ya bajó a 3 y tantos, ¿no? Pero bueno, hay que ponerle a 4. Un dólar está a 4 soles. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es comparar el valor de este dinero con el valor de otro dinero. A esto le llamamos tipo de cambio. Cuando tú comparas el valor de un dinero con el valor de otro dinero, a eso se llama tipo de cambio. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es el tipo de cambio? Es comparar el valor de un dinero con otro dinero. Listo. En la pizarra se visualiza dos tipos de cambio. Un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible o flotante. En el tipo de cambio fijo, dice que el Banco Central de Reserva se encarga de establecer el tipo de cambio. O sea, el Banco Central de Reserva fija el tipo de cambio. Ante cualquier desequilibrio se genera devaluación o se genera revaluación. En este ejemplo, como estamos en el Perú, devaluación de los soles y revaluación de los soles. Entonces, yo voy al banco y le digo, banco, ¿cuánto está un dólar? Y el banco me dice que un dólar está, por ejemplo, 2 soles. Un dólar está 2 soles. ¿Qué es esto? Esto es tipo de cambio, ¿no? Esto es tipo de cambio. Un dólar está 2 soles, tipo de cambio. Voy otro día y le digo, banco, sí, ¿cuánto está un dólar? Y me dice que el dólar está 4 soles. Nuevamente, ¿qué es esto? Tipo de cambio. Entonces yo observo algo. ¿Qué ha pasado con el tipo de cambio? Mire, el tipo de cambio estaba 2 soles, el tipo de cambio está 4 soles. Entonces, lo que ha pasado es que aumentó el tipo de cambio. Entonces, cuando hablamos de la devaluación, ¿qué viene a ser la devaluación? Es el aumento del tipo de cambio. La devaluación es el aumento del tipo. ¿De cuál tipo? Del tipo de cambio. Al aumento del tipo de cambio le llamo devaluación. ¿Está claro? Profesor, ¿sí? ¿Los soles aumentan su valor o pierden su valor? Ahora vamos a ver. Yo con 2 soles compraba un dólar. Ahora para comprar el mismo dólar necesito tener 2 soles más. O sea, con 4 soles ahora compro un dólar. Profesor, y si yo tuviera 2 soles acá, si tú tuvieras 2 soles acá, comprarías 50 céntimos de dólar, ¿sí o no? La mitad del dólar. Si tuvieras acá 2 soles. Entonces quiere decir que mi dinero ha perdido su valor en relación al dólar. ¿No es cierto? Entonces vamos a poner acá los soles pierden su valor. Los soles pierden su valor en relación ¿a quién? En relación al dólar. Entonces los soles pierden su valor en relación al dólar. ¿Ya? En relación al dólar. Ahora, acá está el exportador. ¿Qué hace el exportador? El exportador, sí, vende. Vende a un dólar. ¿Cuánto recibe al tipo de cambio? 2 soles. 2 soles. El exportador vende acá. ¿Cuánto recibe al tipo de cambio? 4 soles. O sea, 4. recibe 2 soles más. Por lo tanto, como recibe 2 soles más, acá le favorece al exportador. Le es favorable al exportador. ¿Verdad?
porque el tipo de cambio recibe mayor cantidad de soles. Ahora, ¿qué hace el importador? El importador compra. Yo compro a $1, pago 2 soles. Yo compro a $1 al tipo de cambio, pago 4 soles, o sea, pago 2 soles más. Como pago 2 soles más, para mí me es desfavorable. Desfavorable. ¿Se da cuenta? Es desfavorable. Ahora, si no hay preguntas, ahí vamos con la revaluación de los soles. Banco, ¿cuánto está $1? Y el banco me dice que $1 está, por ejemplo, 3 soles. 3 soles. ¿Qué es esto? Tipo de cambio. Banco, ¿cuánto está $1? Y el banco me dice que el dólar está $1.50. Entonces, nuevamente observo. ¿Qué es esto? Tipo de cambio. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Ha disminuido. Miren, ha disminuido el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es la revaluación? La revaluación es la disminución del tipo, ¿de cuál tipo? Del tipo de cambio. En la disminución del tipo de cambio. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿qué pasa con el valor de los soles? A ver, antes para yo comprar $1, pagaba 3 soles. Ahora para yo comprar $1, pago $1.50. Pregunta, si yo tuviera 3 soles acá, ¿cuántos dólares compraría? 2. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que los soles aumentan o recuperan su valor en relación ¿a quién? En relación al dólar. En relación al dólar. ¿Qué hace el exportador? Vende. Yo vendo a $1, recibo el tipo de cambio 3 soles. Yo vendo a $1, recibo el tipo de cambio $1.50. O sea, recibo $1.50 menos. Por lo tanto, me es desfavorable. Desfavorable. Y acá, como dices tú al ojo, acá sería favorable. Consultas, preguntas, dudas, inquietudes, ideas, aportes, comentarios. ¿Todo claro? Como la Profe, este, una pregunta. ¿Podría ser un ejemplo con el valor del sol ahorita, que es 3.94? ¿Cómo con el valor del sol? No entiendo. O sea, podría ser un ejemplo, por ejemplo, de revaluación de los soles. En el caso ahorita que el sol vale 3.94 con El respecto dólar al vale dólar. 3.94. Ya pues, el dólar estaba 4 soles con 5 céntimos de sol el día sábado. Ahora está 3 soles 90 y ¿cuánto dices? 94. Ya pues, 94. el sol ha recuperado valor en relación al dólar. Ahí está el ejemplo. 4,05, ahora está 3,94 ese, ¿no? El sol ha recuperado su valor. Eso es revaluación. ¿Ya? Lo que pasa es que en el Perú el tipo de cambio no es fijo. En el Perú el tipo de cambio es flexible. En el Perú el tipo de cambio es flotante. O sea, en el Perú el tipo de cambio lo fija el mercado. ¿Ya? En el Perú el tipo de cambio lo fija el mercado. ¿Sí? Pero sí está claro, ¿no? Lo que sí me Pregunta, preguntaba. profe, ¿Sí, verdad? ¿el tipo de cambio puede cambiar bruscamente de aquí a un día, 2 días? ¿El tipo de cambio en el Perú? ¿Puede cambiar así rápidamente o es un proceso?
Claro, porque es juego de mercado. Sí puede cambiar. O sea, por ejemplo, hoy es 3.94 y mañana, qué sé yo, está en 5.15. ¿Podría haber ese tipo de cambio tan brusco? Sí, podría haber, pero tendrías que ver las condiciones del mercado. Tendrías que ver las condiciones del mercado. Pero, ¿por qué la pregunta? A ver, más o menos para entender, porque Por el cambio de gabinete, un golpe bajo, digo, un cambio bajo, digo, del dólar. Lo que pasa es que últimamente ha subido varias cosas. Las importaciones han subido mucho. Por ejemplo, hace unos meses unas cosas estaban 400 más soles. o menos lo quieren relacionar con la actualidad política, ¿no? Eso más o menos la Claro, idea. profe. Sí, la Ah, actualidad ya. en el Perú. Ah, esa es otra cosa. A ver, a ver. Si tú me preguntas, acá, tú me preguntas, profesor, ¿el tipo de cambio puede aumentar bruscamente de un día para otro? Sí, porque es juego de mercado. O sea, ahorita te explico, ¿ya? Mira. Yo el día miércoles o jueves me voy al mercado a comprar limón. El limón, 1,50 el kilo. Acá. En la noche aparece un médico, un biólogo, un especialista en estudio de los virus, del COVID, etcétera, y te dice que en estos momentos que todavía no hay vacuna, no estoy suponiendo que no hay vacuna, hay vacuna, ¿no? Es bueno proteger nuestro organismo con cítricos, específicamente limón y naranja. Pregunta, ¿al día siguiente qué va a pasar en el mercado? Mucha demanda de limón y Sube la cítrico. demanda de limón. Todos Limón van y a querer naranja. comprar limón. Limón y Claro, todo el mundo va a naranja. comprar limón. Listo, ¿qué va a pasar con el precio del limón? Se dispara. Sube, aumenta. Dispara, profe. Ya Al le toque entendí, profe. aumenta. Ya no va a estar 1,50 sol. Ya. Va y dice, 4 soles. ¿Qué? Pero yo he venido ayer o en la mañana del día de hace 2 días y estaba 1,50 sol. No, hermano, está 6. Si quieres también, ¿no? Chavas al otro, 6, 6, 6, 6, todo 6, porque todo el mundo, un kilo para mí, jala, ¿no? Entonces, aumentó, ¿no? Entonces, juego de mercado, ¿no? Ahí se ha dado juego de mercado. ¿Pero por qué se ha dado el juego de mercado? Alguien lo ha provocado, ¿no? ¿Quién lo ha provocado? Bueno, los médicos, los biólogos, con las entrevistas que dan, ¿no? Y comenzó a hablar, y entonces la gente fue desesperada, va al mercado. En el Perú sucede lo mismo, ¿no? En el Perú sucede lo mismo, en el tipo de cambio, porque es el mercado. Ahora, cuando tú me haces la pregunta en el aspecto político, esa es otra cosa. Por ejemplo, a nosotros nos han engañado, porque esa es la palabra, a nosotros nos han engañado que el tipo de cambio aumentó porque llegó un terrorista al gobierno, ¿no? El tipo de cambio aumentó porque llegó un terrorista al gobierno. La política sí afecta a la economía, pero el terruco de Pedro Castillo no es el que dirige la política monetaria. En todo caso, el terruco sería Julio Velarde, ¿no? Porque Julio Velarde es el que dirige la política monetaria. Pero sin embargo, en el Perú, porque aumentó el precio del dólar, responsable, el terrorista de Pedro Castillo con su terruquito por tamaño, ¿no? Guido Bellido, ¿no? Entonces, y cerrón al costado, pues, ¿no? Cerrón al costado. Y bueno, y el tipo de cambio aumentó, ¿no es cierto? No, pues eso ahí eh, no es una explicación lógica, pero sí es una especulación. O sea, ¿qué generaste tú en la sociedad? Generaste pánico. Generaste que la sociedad salga, ya llegaron a quitarnos, ya no van a quitar la casa, no van a quitar la ropa, no van a quitar nuestro pasaje, no van a quitar todo, vamos a protegernos con dólares. Se van, ¿no? O sea, para que veas el efecto igual que el limón, ¿no? ¿No? Entonces, se dispara. Pero eso de ahí es para nosotros, pero ¿qué genera hacia el empresario o hacia los empresarios internacionales? Que ante ver una inestabilidad política, el empresario también se proteja, porque ve una inestabilidad política, no ve inestabilidad económica, pero sí política.
Dice, ah, no, mientras no haya estabilidad política, hay que protegernos. Entonces la demanda aumentó. Pero a consecuencia de qué? A la consecuencia del pánico, ¿no? Por ejemplo, no lo he visto en noticias, yo lo he visto por un medio que yo tengo la facultad de ver. El almirante dice, ¿no? El ministro del Interior se va. El ministro de Educación también se va. La ministra de Cultura también se va. Entonces la periodista le pregunta, ¿y por qué la ministra de Cultura? Porque tenemos información que tiene relación con Sendero, hace muchos años atrás. Entonces le dice, ¿tiene alguna denuncia? No, 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 no tengo pruebas, no tengo nada, pero sí tengo información. Y claro, lo dice cualquier ignorante, ¿no? Pero en este caso este ignorante es un congresista. Y un congresista va a los medios de comunicación a hablar. Entonces, cuando un congresista va a los medios de comunicación, la ignorancia total del pueblo lo escucha. Entonces, cuando la ignorancia total del pueblo lo escucha, ¿a quién le cree el pueblo? ¿A Hilder Castillo, profesor que solo tiene 75 alumnos? ¿O al señor Montoya, que tiene pues todo el Perú a su disposición a través de la radio, la televisión y todos los medios de comunicación? Montoya. ¿Qué genera eso? ¿Qué genera que a la mujer, que es ministra de Cultura, sin que lo conozca, esté ruca? ¿Por qué? Porque así lo dijo Montoya. Entonces eso ahí me parece generar pánico dentro de la sociedad y generar inestabilidad política. ¿No es cierto? Entonces no se puede hacer eso. Porque ya te digo, el señor podrá ser muy ignorante, pero es congresista, pues. Y un congresista tiene acceso a los medios de comunicación, ¿no? Entonces eso genera inestabilidad. Ahora, ya se fue Bellido, ya se fueron varios, ¿no? Béjar, ya se fue Maravilla, ya se fueron todos los terrucos se fueron. Que imaginen a tan denunciados, ¿no? Ya se fueron todos. Y el precio del dólar comenzó a bajar. Entonces la gente que estaba inmersa en esto dirá, oye, el precio del dólar comienza a bajar. ¿Qué tal manejo, no? ¡Wow! Julio Velarde eres lo máximo. Mis respetos. Entonces, genera suspicacia, ¿no? Genera dudas, genera qué está pasando en este país, ¿no? Porque acuérdate que Julio Velarde iba a ser cambiado, ¿no? Y él mismo en una entrevista dijo, bueno, a mí me han dicho que me quede, como diciendo, tú me has dicho que me quede, ¿no? Condicionándolo al presidente. Si tú me dices a mí, me haces una pregunta, profesor, si usted fuera presidente, ¿qué haría con Julio Velarde? Yo lo voto. Yo lo voto. Porque el precio del dólar no ha subido recién en estos días, ¿no? El precio del dólar no estaba un sol 50, ni 2 soles para llegar a 4 soles. No estaba. El precio del dólar estaba pasado los 3 soles. ¿No es cierto? Estaba pasado los 3 soles. Pregunta, ¿cómo se llegó en los 5 años que dirigió Julio Velarde de 1 sol 50, que no llegó así, a 3 soles? ¿Cómo llegó? O sea, quiere decir que Julio Velarde no es tan eficiente que digamos, de mi punto de vista. Y debe haber personas más capaces que Julio Velarde. Además, Julio Velarde está muchos años en el BCR, entonces hay que dar mejores aires, mejor respiro. Yo lo hubiera sacado. Como profesor estoy pensando que si fuera presidente, pero si fuera presidente, lo pensaría 10 veces para sacar. Inestabilidad, profe. Profe, pero ¿quién podría hacer que mejore la moneda? O sea, Cambiar la política monetaria, porque lo que está mal profe, es el manejo de política monetaria. profe, Cambia. profe, una Sí. pregunta. ¿Usted a quién pondría como presidente del BCR? Me reservo mi derecho de admisión, porque si no va a generar... yo soy respetuoso. Yo les dije en algún momento, si ustedes no se acuerdan, yo le dije, para mí me parece que Pedro Castillo hizo un buen mensaje cuando dijo, señor Julio Velarde, no renuncie, quédese, cuando todavía no era presidente electo, ¿eh? Quédese. Yo dije, muy bien, es un buen manejo político, porque si él no hubiera dicho nada, si hubiera quedado callado, la gente, pues, los periodistas que hasta ahora quieren destruir el gobierno, perdón, al país, porque no están destruyendo a Pedro Castillo, están destruyendo al país,
dicen, no, Julio Velarde lo máximo, no lo puede sacar. Tú lo sacas, se va esto a la quiebra, ¿no? Entonces, pucha, si es así, entonces como decirte, porque en el Grupo San Marcos lo sacan a Hilder Castillo y el Grupo San Marcos se va a la quiebra. No, pues, nadie es indispensable, ¿no? Ni Messi es indispensable. Con eso te digo todo. Ni Neymar es indispensable, ¿no? Ni Ronaldo es indispensable. ¿No es cierto? Si no, pues ahorita el PC no sé qué, con todas esas estrellas que tiene, sería pues campeón del mundo en clubes. Y por ahí a veces le empatan y a veces le ganan. ¿No es cierto? Entonces nadie es indispensable. Pero en manejo político sí hay que tener mucho cuidado. Porque los políticos te pueden destruir en 5 minutos. ¿No? ¿Qué es 5 minutos? En un minuto te destruyen los medios de comunicación. En un minuto. Así de simple. Y yo le dije a ustedes, yo no comulgo con los miembros del BCR, pero soy respetuoso de lo que puedan hacer, ¿no? Y el señor Pedro Castillo lo ha ratificado a Julio Velarde y bueno, esa es su decisión, ¿no? Las consecuencias vendrán de acá a 5 años, vamos a ver si fue una buena medida o no, pero lo bueno es que ya sacó a los otros 3. Eso sí, lo hubiera sacado a patadas, ¿eh? La verdad, porque Rafael Rey, siendo parte del gobierno, siendo parte del Estado, siendo miembro del BCR, en su programa con Barba, creo, y no sé quién más, hablaban pestes del gobierno. O sea, es como que tú en tu casa, tú comes y sales a hablar afuera mal de tu papá, de tu mamá y de la comida que te dan. Qué triste, yo no entiendo cómo puede gente escucharle a esos dos individuos en un medio de publicación, ¿no? O sea, a mí me enseñaron, donde se come, no se habla mal. Donde se come, no se habla mal, ¿no? Pero el hombre trabajaba para el BCR, era miembro del BCR, pero hablaba peste del gobierno. Porque todavía él ha sido todavía hasta hace 2 semanas miembro del BCR. No lo habían sacado todavía. Y en su programa se burlaban de Pedro Castillo. O sea, se burlaban de su jefe. Qué doloroso. O sea, ver eso no pues, así no puede ver. A mí me enseñaron a ser respetuosos. Respetuosos de las medidas que se dan. ¿No? Respetuoso de eso. Entonces, como yo soy respetuoso de las normas que se han dado, no me voy a pronunciar de quién sería, porque si no eso va a generar malas interpretaciones. Un ratito. Ya. Disculpe, me tocaron un puerco por mañana. Depreciación de los soles. Vamos acá. Depreciación de los soles. A ver, ¿cómo se maneja esto? Se maneja así, mira, que la cantidad demandada de dólares es mayor que la cantidad ofertada de dólares. O sea, cuando en una economía la cantidad demandada de dólares es mayor que la cantidad ofertada de dólares, ¿qué va a generar en una economía? Va a generar que en una economía se dé una escasez. ¿Escasez de qué? Escasez de dólares. ¿Por qué, profesor? Porque todos van a querer comprar dólares, pero en el mercado hay poco dólar. Entonces hay escasez de dólares. Entonces, como hay escasez de dólares, ¿qué va a pasar con el precio del dólar? El precio del dólar aumenta, porque hay escasez de dólares. Entonces, mira, el precio del dólar, aumenta. Si el precio del dólar aumenta, ¿qué va a pasar con los soles? Los soles pierden, ¿qué pierden? Los soles pierden su valor. Los soles pierden su valor en relación al dólar. En relación al dólar. La pregunta es, ¿quién lo debe estabilizar? Como este es un desequilibrio, ¿quién lo debe estabilizar? Por el otro lado, hijo, por la ventana. No sé, vino por la ventana. Los soles pierden su valor en relación al dólar. Como los soles están perdiendo su valor en relación al dólar, la pregunta es, ¿quién lo debe estabilizar? ¿No? ¿Quién? Un ratito, chicos, un ratito. ¿Sí?
Ahorita estoy ocupado, estoy trabajando. ¿Ya? Ya, disculpen chicos, era la municipalidad. Los soles pierden su valor en relación al dólar, le decía, ¿no? Pierden su valor en relación al dólar. ¿Quién lo debe estabilizar? El mercado. Esto lo debe estabilizar el mercado, ¿no es cierto? Y acá hay que ser autocríticos y críticos, ¿no? Siempre decimos, no, nosotros queremos que el Estado no intervenga, que el mercado se pueda autorregular, que la oferta y la demanda, que el liberalismo, que la economía de mercado, etcétera, tantos términos que se utilizan ahora. Entonces yo diría lo siguiente, si esto de acá lo debe estabilizar el mercado, se supone que el mercado tiene la suficiente capacidad de autorregularse, ¿verdad? O sea, el mercado lo que tiene que hacer es regular, ¿no? Lo que tendría que hacer el mercado es regular y estabilizarlo. Eso es lo que tendría que hacer el mercado. Entonces mira lo que tiene que hacer el mercado. El mercado lo que tiene que hacer es regular. Regular y estabilizar. Regular y estabilizar. Porque esto es un desequilibrio. Acá dice, cualquier desequilibrio. Ahora, ¿qué pasaría si el mercado es insuficiente? Si el mercado es insuficiente, entonces alguien tiene que intervenir. ¿Quién interviene? El responsable de la política monetaria en el Perú. Él interviene. ¿Cómo se llama el responsable de la política monetaria en el Perú, profesor? Se llama Banco Central de Reserva. Claro. Entonces acá interviene el Banco Central de Reserva. Como el Banco Central de Reserva interviene, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que el mercado no pudo, pues. Lo que el mercado no ha podido. O sea, regularlo y estabilizarlo. Como el mercado no pudo, entonces yo intervengo. Como yo intervengo, veo el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Que aumentó el precio del dólar? No, eso no es el problema. Eso es la consecuencia de un causal. ¿Cuál ha sido la causa? La escasez de dólares. Como hay escasez de dólares, lo que puede hacer el BCR es emitir. Emite. O sea, vende. Vende. ¿Qué emite? ¿Qué vende? Dólares. Entonces lo que hace el BCR es emitir. Emite, vende. Dólares. ¿Te das cuenta? Porque eso es la solución. Entonces cuando eso de acá, esto se normaliza. No. Eso se normaliza. ¿Ves? Profesor, es fácil, ¿no? Es simple. Claro, pues. Lo que pasa es que en el Perú se manejan intereses, pues, chicos. En el Perú se manejan intereses. Claro, pues, profesor, en el Perú se maneja el interés del pueblo. ¿Perdón? En el Perú, si se manejara el interés del pueblo, de repente no seríamos la octava maravilla del mundo, pero viviríamos con dignidad, que es lo más importante. Vivir con dignidad. No vivir con riqueza abundante, pero sí vivir con dignidad. ¿No es cierto? Vivir con dignidad implica pues satisfacer adecuadamente nuestras necesidades, tener oportunidades de crecer, de desarrollarnos, ¿verdad? Y lo que no hay en el Perú, ¿no? Lo que no hay en el Perú, ¿no es cierto? ¿Qué es apreciación de los soles? Apreciación es cuando en una economía la cantidad ofertada de dólares es mayor que la cantidad demandada de dólares. ¿No es cierto? La cantidad ofertada de dólares es mayor que la cantidad demandada de dólares. Entonces ahora todos quieren vender sus dólares, pero pocos quieren comprar. Por lo tanto, ahora ya no hay escasez. Ahora hay abundancia. Abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de dólares. Cuando en una economía abundan los dólares, cuando en una economía abundan los dólares, lo que va a pasar es que el precio del dólar disminuye. Entonces acá el precio del dólar disminuye. El precio del dólar disminuye. Si el precio del dólar disminuye, entonces los soles aumentan.
Claro, pues los soles aumentan su valor en relación al dólar. Por eso, sí, que los soles aumenten su valor, ¿cómo se llama? Antes, ahora el 4 cuesta 50, sí, ¿no? Póngase en ejemplo, ¿no? Si que el sol sube más, el 4 baja, o sube también. Dependiendo cómo estaría el tipo de cambio, ¿no? Vamos a suponer que el tipo de cambio estuvo 4 soles 15 y el tipo de cambio ahora se pone a 3 soles 50. Ahora, como esto lo fija el mercado, va a generar un desequilibrio en el mercado, ¿sí o no? Va a generar un desequilibrio en el mercado. O sea, no porque el precio del dólar disminuya, va a favorecer a la economía, porque se está afectando el mercado de divisas. Entonces, lo que tiene que hacer el BCR es de que ese tipo de cambio se mantenga estable. O sea, no es tan favorable que el tipo de cambio esté arriba, otro día abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, porque eso genera inestabilidad, que el tipo de cambio se mantenga, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no es cierto? O sea, si va a ponerse a 3 soles, que se quede ahí, por ejemplo, ¿no? Y si va a estar en 3 soles, 3 soles, 1, ¿no? 2 soles, 99, pero no 3 soles, 3.15, 3.20, eso genera inestabilidad, genera desequilibrio. ¿Ya? Como esto es un desequilibrio, la pregunta es, ¿quién lo debe estabilizar? El mercado. Pero si el mercado es insuficiente, ¿quién interviene? El Banco Central de Reserva. ¿No es cierto? Entonces acá va a intervenir el Banco Central de Reserva. Acá interviene el BCR. ¿Por qué interviene el BCR? Porque él dirige la política monetaria. Y acuérdense ustedes, chicos, o sea, uno tiene que ser crítico, ¿no? Analítico. Por ejemplo, mira, últimamente no estoy viendo fútbol, pero por ahí tengo varios amigos que son de la Alianza y están felices porque dicen que han campeonado, etcétera, etcétera. Yo no sé si ya campeonaron, ya terminó el campeonato, pero yo les he felicitado, ¿no? Felicitaciones, le digo, cumpa, ¿no? Campeonó tu equipo, ¿no? Sin ser yo de la Alianza, ¿no? Me saco, pues, eso es ser hincha, ¿no? Ese ser hincha, ¿no? Pero yo no estoy ahí que sí, que malditos, que deberían estar en segunda, perdedores, ¿para qué, no? Ya, que sigan, porque al final es un equipo del Perú, ¿no? Entonces yo también tengo que ser crítico, mira. Cuando hubo esto del aumento del precio del dólar, al subir el señor Pedro Castillo al mando, ¿vieron algún periodista que se acercó a Julio Velarde a hacerle una entrevista en relación al tipo de cambio? ¿Vieron algún periodista acercarse a Julio Velarde y decir, señor, ¿qué está pasando con el tipo de cambio? ¿Es cierto que Pedro Castillo está desequilibrando la economía con Bellido? ¿Nos puede explicar, por favor? Mira, si yo hubiera visto eso, yo hubiera dicho, bueno, en el Perú se maneja la imparcialidad de los medios de comunicación. No, pero todos iban. Señor Guido Bellido, ¿por qué aumentó el precio del dólar? Señor Pedro Franca, ¿por qué aumentó el precio del dólar? Señor Pedro Castillo, ¿por qué aumentó el precio del dólar? La pregunta es, ellos habían asumido recién una semana o 2 semanas y el precio del dólar aumentó y le preguntaron a alguien que no tenía una responsabilidad directa. Entonces la pregunta es, ¿ese es ser mala leche? ¿Ese es ser mal periodista? ¿No? Ese es ser mal periodista. Por ejemplo, ayer escuchaba yo a un periodista decir, el señor Pedro Castillo no quiere dar entrevistas. Claro, porque un periodista le pregunta, señor, ¿va a sacar a la ministra de Cultura que tiene relación con el terrorismo? Esa es una pregunta irresponsable, ¿no? Es una pregunta bruta, para entendernos, ¿no? Es una pregunta bruta. Porque la señora no tiene ninguna denuncia, ni ningún atestado policial. Entonces, hacerle esa pregunta es perder el tiempo, ¿no? Pedro Castillo tendrá más tiempo, pues, ¿no? Para, no sé, para elegir el destino del país o para conversar con sus hijos, ¿no? No estar perdiendo el tiempo de responder preguntas tontas, ¿no? Señor, ¿va a cerrar el Congreso o no va a cerrar el Congreso? Señor, ¿va a haber moción de confianza o no va a haber moción de confianza? Pucha, para que hagan esas preguntas, prefiero no responder, pues, ¿no? Prefiero no responder, porque esas son las preguntas. ¿No sería mejor preguntarle, señor, qué medidas se están tomando para reactivar la economía del país en la generación de empleo? Lo escuchamos. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. ¿No? Señor, disculpe, en cuanto
al gas que iba a renegociar el señor Guido Bellido, en la cual un día antes él renunció, ¿esa renegociación continuará o no continuará o ya se renegoció? ¿Nos podría explicar, por favor? Esa es una pregunta. Pero no, pues, las preguntas que hacen, ¿no? Ustedes han escuchado las preguntas que hacen, ¿no? De verdad que son tontas, ¿no? Al señor Bermejo el otro día le preguntan, el señor que es ministro de Educación, perdón, ministro de Interior, fue su abogado. Y Bermejo le dice, no ha sido mi abogado. Si tú tienes pruebas, sácalo ahorita y demuéstrame que fue mi abogado. Y la periodista dijo, bueno, no fue su abogado, pero tuvo relación con Cerrón, ¿no? O sea, no jota, pues, así no se pregunta. El pueblo ya interpreta otra cosa. O sea, tú sabes que él no fue su abogado, pero le dices que sí fue su abogado. Entonces, para preguntar eso, yo no daría entrevistas, ¿no? Está loco. Está loco. Es como que a mí me vienen a preguntar acá, vamos a hacer una entrevista a Hilder, y me dicen, Hilder, ¿dónde es tu centro de estética? Ah, te meto un golpe. ¿Dónde es tu centro de estética? ¿Para qué quieres saber mi centro de estética? Yo soy bello y guapo así por naturaleza. Entonces acá interviene el BCR. Como interviene el BCR, ¿qué va a hacer el BCR? El BCR va a comprar. ¿Qué compra el BCR? Compra dólares. Y se acabó el problema. Profesor, ¿por qué no ha hecho eso el BCR? Ustedes respóndanse más adelante cuando vayan avanzando en este maravilloso mundo del conocimiento. Se van a responder más adelante. Claro, dejando de lado su análisis político, partidario, ¿no? Tienen que ser más imparciales en este aspecto. Profesor, sí, yo he escuchado un tipo de cambio que se llama tipo de cambio sucio. Sí, eso es lo que voy a hacer en estos momentos. Ya, profesor. Gracias. Para entrar al sistema tributario, ¿verdad, profesor? Sí, hay que entrar al sistema tributario. Tipo de cambio sucio. ¿Por qué sucio? Porque el Banco Central de Reserva interviene, el Banco Central de Reserva interviene en el tipo de cambio flexible, en el tipo de cambio flotante, en el tipo de qué, tipo de cambio flexible, en el tipo de cambio flotante, en el tipo de cambio flexible. ¿No es cierto? Listo, tipo de cambio sucio. El Banco Central de Reserva interviene en el tipo de cambio flexible. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Ahí está claro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Ya? No te gusta el fútbol, ya estamos casi igual ya. Listo, vamos a seguir. Ahora sí vamos a borrar. Me imagino que ya hicieron su respectiva captura. Y ha quedado claro, ¿no? Ha quedado claro. Esta es la teoría que te van a preguntar en San Marcos, ¿no? En el examen de admisión de San Marcos, de Villarreal, del Callao, donde tú decidas ir, ¿no? Esta es la teoría que te van a preguntar. Profe, ¿Sí? Dime. ese tipo de cambio sucio es siempre cuando el BCR intervenga, ya sea emitiendo o comprando dólares. Sí, O sea, toda acción que el BCR es tipo de sea cambio sucio. flexible. Ok, profe. Ya. Profe, una pregunta. Y en el Perú el tipo de cambio es flexible, pues lo fija el mercado. En el Perú el tipo de cambio lo fija el mercado. Profe, una pregunta. Dime. ¿El tipo de cambio también puede influir en lo que es la exportación de productos del Perú al mundo? Claro. Por supuesto. ¿Cómo influye, profe? Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Cuando me hacen la pregunta que tú me estás haciendo, acá está el Perú. Acá está la China. Acá está la China. El Perú le vende a la China. ¿Qué le exporta? Vamos a poner que le exporta palta Hass. Listo. Si le exporta palta Hass, ¿qué ingresa a la economía peruana? ¿Qué ingresa? Ingresa divisas, ¿sí o no?
Ingresa divisa. Vamos a poner la divisa que estamos utilizando, dólares. Ingresa dólares, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasaría si el Perú exporta, ¿no? Sus exportaciones disminuyen. Sus exportaciones disminuyen. O sea, lleva menos paltas a la China. Disminuye. Pregunta, ¿qué va a pasar con el ingreso de dólares acá? Disminuye el ingreso de dólares. Al disminuir el ingreso de dólares, ¿qué pasa con el dólar en el Perú? Aumenta. Claro, hay escasez de dólares. Al haber escasez de dólares, aumenta el precio del dólar. Ya bueno. Y ese es el otro pánico que nos han generado en el Perú. Antes que Pedro Castillo llegue a la segunda vuelta, que llegue a la presidencia en la segunda vuelta, los de Fuerza Popular decían, si ustedes votan por Pedro Castillo, no habrá exportación, no habrá importación, nos volveremos Venezuela, nos volveremos Bolivia, no va a haber exportación ni importación. Esa mentira ya se derrumbó, ¿no? Esa mentira ya se derrumbó, porque yo te pregunto, ¿el Perú en estos momentos exporta e importa o no exporta ni importa? Hace ambas cosas, profe. Exporta Sí, e profesor. importa. Claro, exportar e importar Un poquito más se va a caro, dar pero siempre se en hace. una economía. Siempre se va a dar en una economía. ¿No es cierto? Lo malo o lo bueno es que la medida de exportación e importación va a estar sujeto a ciertas reglas, ¿no? Que lo pone el Perú, que lo pone el Organismo Mundial del Comercio, o sea, en el mundo hay reglas, pues, que tú tienes que someterte, ¿no? En el mundo hay reglas, ¿no es cierto? Y internamente también tienes tus reglas. Entonces, no sé, tendríamos que ver qué dicen las reglas internas y qué dicen las reglas externas, ¿no? ¿Por qué nos afectan tanto? Y ya les he comentado que nosotros los peruanos solo dependemos de nuestra materia prima, nada más. Mientras el Perú o los países dependan de su materia prima, siempre vamos a estar sufriendo eso de que va a haber más divisas, hay menos divisas. Estamos mejor estos 5 o 10, 15 años, ahora estamos sufriendo estos 5, 10 o 15 años. ¿No? Siempre va a haber eso. Analiza la historia y siempre va a haber eso. Entonces, ¿esto afecta a la exportación e importación? Sí, afecta. Ya te he dicho que nada es aislado, todo es un conjunto, sale un paquete. O sea, no somos aislados en el mundo. Profesor, o sea que tú me estás diciendo acá, a ver, ya borraste, ¿no? Pero me estás diciendo, si la China entra en crisis, ¿afecta al Perú? Claro. ¿Por qué afecta al Perú? ¿Por qué? Porque la China y el Perú intercambian. Profesor, o sea que si Estados Unidos está en crisis, ¿sufrimos? Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y yo intercambiamos. Entonces, cuando yo explicaba, yo decía, de repente no a ti, antes yo decía, el tipo de cambio tiene que ver con la economía interna y tiene que ver con la economía externa. ¿Qué es lo que está pasando en el exterior? Porque no podemos ser ajenos que el exterior también influye en el aumento del tipo de cambio. Influye. ¿No? No será determinante, pero sí influye. Entonces, todas esas cosas han pasado en este proceso, pero nadie te explicaba eso. O pocos de repente te habrán explicado eso, ¿no? Estoy hablando de los medios de comunicación masiva, ¿no? Periodistas, analistas políticos, analistas económicos, no se sentaban a decir esto. Te llevaban por el lado de la política, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto, que el otro, y uno terminaba pues un poquito preocupado, ¿no? Hasta yo me preocupaba, pero yo me preocupaba de las tonterías que escuchaba, porque he escuchado cada cosa, como esta del señor Montoya, que le escuché, yo pensaba que era broma, pero qué personaje, la verdad, qué personaje triste que tengamos nosotros como representante de un país en establecimiento de leyes, ¿no? Y no es la primera tontería que dice. Acuérdate que cuando Bellido habló en quechua, él dijo, el único idioma que existe en este país es el español o castellano, no hay más. Eso dice la Constitución, ¿no? Y bien así almirante, ¿no? Como mandón que es, ¿no? Y entonces uno escucha eso y dice, wow.
¿Quién votaría por él? No sé quién habrá votado por él. No sé quién habrá votado por eso. Pero así llegan, pues, ¿no? Llegan así. Imagínate una persona así haciendo leyes en bien de este país. No te pases. No te pases. No te pases. No, no te pases. Y eso no quiere decir que estoy justificando lo que dijo Mario Vargas Llosa, ¿no? Es un derecho de emitir voto, pero dice él que lo que estamos haciendo es votar mal, dice, ¿no? Estamos votando mal, dice. No sé, no lo he visto. ¿No es cierto? Pero sí, pues todos llegan, ¿no? Todos llegan. Es la democracia, pues, ¿no? Es la voluntad del pueblo. Y se acepta. Se acepta. No queda otra. Es voluntad del pueblo. La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. La voluntad del pueblo es la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces, al margen de la posición política que uno pueda tener, pues, hay cosas que se están manejando mal en este país en cuanto a la información, ¿no? No hay una información adecuada, transparente. Y eso ahí nos genera incertidumbre a nosotros que queremos saber o conocer un poquito más de lo que ya conocemos de repente. Vamos a entrar al sistema tributario, chicos, que es el tema. El sistema tributario es el conjunto de normas, es el conjunto de normas, es el conjunto de instituciones, normas, instituciones. Cuando hablamos de normas, la norma que ustedes pueden ir visualizando y que tienen ahí en su constitución es el artículo 74 de la Constitución. El artículo 74 de la Constitución pueden ustedes leer mientras yo escribo acá una teoría, ¿ya? Es el conjunto de normas e instituciones. Vamos a ver. Bien, chicos, dice en cuanto a la definición que el sistema tributario es el conjunto de normas, es el conjunto de instituciones que regulan las relaciones que se originan por la aplicación de tributos en un país. La norma que les mandaba a leer habla de tributo. El artículo 74 dice que los tributos se crean, se modifican, se derogan, se exoneran por ley o decreto legislativo. Dicen que las tasas y los aranceles se regulan por decreto supremo, ¿no? Esa es una norma, por ejemplo, de la Constitución. Otra norma es el Código Tributario, que es el que nosotros no vamos a hacer porque no nos van a preguntar Código Tributario
los artículos o las normas de ello, ¿no? O sea, eso lo verán los que estudian Derecho, los que estudian Economía, los que estudian Contabilidad, los que ya han estudiado Administración, de repente, ¿no? Pero en el examen de admisión va a ser casi imposible que te pidan, pues, principios o artículos del Código Tributario, ¿no? Y si nos viene, ya que va a ser complicado que ustedes lo puedan responder, ¿no? Pero, por ejemplo, el artículo 74 sí, ¿no? Porque eso sí preguntan, porque eso también sabemos nosotros por el lado de Historia del Perú, por el lado de Economía, por el lado de Geografía y por el lado de Educación Cívica, ¿no? Ahora, en cuanto a las instituciones, conocemos dos. Uno viene a ser la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria y otra se llama Municipalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que la municipalidad recauda tributos del gobierno local y la SUNAT recauda tributos del gobierno central, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahora, dice que la misión principal del sistema tributario es proveer de ingresos al Estado. El Estado tiene gastos, el Estado tiene obligaciones. Por ejemplo, una obligación que tiene el Estado, pagar a sus profesores, pagar a sus médicos, pagar a los policías y a los funcionarios o los trabajadores del Estado. Gastos de planilla. Tiene la obligación de mantener infraestructura de los colegios, de los hospitales, de las comisarías, ¿no? Etcétera, ¿no es cierto? El de hacer obras, canales de irrigación, carreteras, ¿no? Pistas, puentes, etcétera. Entonces, todas ellas son obligaciones que tiene el Estado. Ahora, dice que tiene como función generarle ingresos al Estado. Pero hay dos términos que vamos a plasmarlo acá, que no le generan ingresos al Estado. Uno de ellos se llama evasión tributaria, ¿no? Uno de ellos se llama evasión tributaria, y la otra se llama elusión tributaria. Elusión tributaria. Lo completas, por favor. Tanto la evasión tributaria como la elusión tributaria, chicos, los dos le generan menores ingresos al Estado peruano. En este ejemplo, ¿no? Genera menores ingresos al Estado. Este de acá le genera menores ingresos al Estado. Genera menores ingresos al Estado. Menores ingresos al Estado. Profesor, ¿sí? Y se supone que habrá alguna diferencia, ¿no? Claro, claro que sí. Me imagino, porque si lo has puesto por separado, debe haber alguna diferencia. Sí, hay alguna diferencia. ¿Me podrías explicar? Claro, eso es la siguiente explicación. Evasión tributaria y la elusión tributaria. ¿No? La evasión tributaria y la elusión tributaria. ¿Cuál es la diferencia de una evasión tributaria con una elusión tributaria? La diferencia está que la evasión tributaria es ilícita, es ilegal. O sea, esto de acá es ilícito, es ilegal. Por lo tanto, alguien dirá, o sea que es penada, profesor. Sí, es penada. Entonces, un alumno hábil, inteligente, con razonamiento como tú, dirá, profesor, si esto es ilegal, esto no es ilegal. Estás en lo correcto. Esto no es ilegal. Este de acá, aprovecha. Aprovecha. ¿Qué cosa aprovecha, profesor? Aprovecha vacíos legales. Si hay alumnos que trabajaron conmigo anteriormente y hemos hecho este tema, yo le decía a los alumnos, recordemos, ¿no? Porque
Yo siempre de hecho, yo hablo con sustento teórico, si no, pues te digo, es mi opinión, yo opino, yo digo esto, ¿no? Pero en este caso, yo le decía algo, ¿no? Aprovechan vacíos legales. Y en la última campaña electoral de la primera vuelta, hubieron 4 candidatos que hablaron de combatir la evasión tributaria y la elusión tributaria, les decía. Uno de ellos es Lescano, de Acción Popular. Arana, no me acuerdo su organización. La señora Verónica, ¿no? La señora Verónica y Pedro Castillo, ¿no? Y Pedro Castillo. Los 4 hablaban de combatir, claro, Marco Arana, pero su organización no me acuerdo. Los 4 hablaban de combatir la evasión tributaria y la elusión tributaria, ¿no? Entonces yo escuchaba eso y decía, eso me parece Frente Amplio. Frente Amplio. Eso me parece una buena idea, ¿no? Combatir la evasión tributaria y combatir la elusión tributaria. Y los otros candidatos hablaban solo de combatir la evasión tributaria, pero no hablaban de la elusión tributaria. Y yo le decía a esos chicos cuando yo hago este tema, ¿saben por qué no hablan? Porque casi todos los políticos tienen sus sociedades offshore. Y le ponía un ejemplo de un político que no está en el Perú, está fugado en Estados Unidos, Alejandro Toledo. Él siempre hablaba, ¿no? Carajo, sociedad offshore, una sociedad offshore, ¿no? Entonces él, Alejandro Toledo, ¿no? Pero no solo él, hay otro señor que está debajo de tierra, también sociedad offshore. Hay otro señor que cada vez que, bueno, ahorita está delicado de salud, dice, ¿no? Pero se ve a veces por su casa caminando, ¿no? Y habla como gringo, pero es cholo, nació en Huánuco. Se llama Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y hay otro que cada vez que lo quieren llevar a la cárcel, pues se enferma, ¿no? Mejor dicho, cambiar de cárcel, porque está en la cárcel, ¿no? Y pero yo no pensaba, cuando yo hablaba de esto, yo no pensaba que también había peruanos que son premios Nobel, ¿no? Que también dice que está en sociedad offshore, aunque él ha dicho que va a demostrar que no. Y si fuera cierto, entonces uno hace una idea de hipótesis de mala leche, de mala fe, media maquiavélica, dice, a ver, si fuera cierto que el señor Mario Vargas Llosa tiene su sociedad offshore, entonces ahora entiendo por qué apoyaba tanto a Keiko, ¿no? Sabía que con Keiko no iba a salir esto, ¿no? De sociedad offshore, ¿no? ¿Cuántos políticos habrá más por ahí? ¿Cuántos premios Nobel más habrá? ¿O cuántos escritores más habrá? ¿O cuántos? Ya uno ya comienza a pensar y dice, wow, se va generalizando esto, ¿no? Por algo muy simple. Si bien es cierto, una sociedad offshore no es ilegal, pero sí le genera menos ingresos al Estado. ¿Y qué aprovechan? Vacíos legales. O sea, ¿qué es un vacío legal? Que no hay una norma que lo regule. Como no hay una norma que lo regule, entonces aprovechan este vacío legal para demostrar que no es ilegal. Entonces, ¿cómo se crea esto? ¿Cuál es el ejemplo más simple, diríamos esto? Las sociedades offshore. Sociedades offshore. ¿Y qué es eso? Bueno, son sociedades que se establecen en países donde no desarrollan una política tributaria, ¿no? Se establecen en países que no desarrollan una política tributaria, que no desarrollan una política tributaria. También tú lo conoces seguro o has visto ahora en este proceso, porque tú sabes que cuando sucede algo, las redes pues se vuelven espectaculares, las redes, ¿no? Una política tributaria, tú seguro lo has escuchado como paraíso fiscal.
¿verdad? Paraíso fiscal, donde o no se paga tributos o se paga mínimos impuestos, mínimos tributos. Lo han descubierto y lo han puesto un término que se llama la caja de Pandora, ¿no? Seguro ustedes han visto en este proceso, ¿no es cierto? La famosa caja de Pandora. Sí, eso, mi estimada Gisela Yasmín, eso lo conocemos todos, desgraciadamente. ¿Qué sociedad offshore ahí está? Esa es una sociedad offshore. Oh, y no te metas con el profe Jorge Casilla. ¿Cómo que Jorge Casilla? Los Cuellos Blancos, Toledo y toda esa gente, ¿no? Y lo que ha dicho Gisela, eso es, la verdad que importante, ¿no? Sí, y entonces, cuidado con el profe. No te... y lamentablemente, como hay vacíos legales, lo aprovechan, ¿no? Lo aprovechan y como está la justicia peruana así de lenta, como que no se agiliza, ¿no? Qué pena que se dé esto en este país con gente que nos representa, ¿no? O sea, con gente que nosotros pues lo ponemos. Por eso el otro día yo escuchaba, y es más o menos mi sentir, ¿no? Yo le escuchaba a César Hitler a decir, a mí me gustaría recordarlo a Mario Vargas Llosa como escritor, como literato, ¿no? Porque escucharlo ahora es, de verdad que genera náuseas, decía, ¿no? No, habla tonterías, ¿no? Y sí, pues, a veces uno quiere recordar a las personas por el lado en la cual deben haberse quedado ahí siempre, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, cada vez que don Mario Vargas Llosa habla, genera cada cosa que uno se asusta, ¿no? Bueno, no solo él, ¿no? Yo también me sorprendí con Pablo Macera, que en paz descanse, Pablo Macera, historiador él, don Pablo Macera ingresó, pues, en ese tiempo era, Cambio 90, ¿no? Cambio 90, nueva mayoría, o sea, se volvió fujimorista, don Pablo Macera, ¿no? Wow, Pablo Macera es fujimorista, léelo las obras de Pablo Macera y de fujimorista como es una contradicción. Una vez le preguntaron, ¿no? Y don Pablo Macera dijo, bueno, una forma también de pasar a la historia es pertenecer a un gobierno, ¿no? Y es cierto, pues, ¿no? Pero no te preocupes, Pablo Macera, la historia siempre te va a recordar como lo grande que fuiste como escritor, ¿no? Entonces, esto de acá pasa en el Perú, y no solo en el Perú, pasa en muchas economías del mundo. O sea, esto no es exclusividad del Perú, sino que en el Perú esto se ha vuelto casi normal, ¿no? Casi normal y como le dije al primer salón, ¿no? En el primer salón, yo tengo mi fe, yo tengo mi creencia, creo que como todas las personas en el mundo, pero no soy de ir tras la senda del Señor de los Milagros, pero ayer no ha salido el Señor, por eso del proceso, pero Pedro Castillo estaba en la iglesia cuando salió. Yo escuché por la radio que había gente que le decía corrupto, burro, terrorista, renuncia, vacancia. Wow, o sea, estás en la iglesia, la doble moral, ¿no? Estás en la iglesia, porque eres creyente, el Señor de los Milagros, sale Pedro Castillo y te olvidaste del Señor de los Milagros y le dices burro, ¿no? O sea que yo prefiero ser ateo, ¿ah? Yo prefiero ser ateo, ¿no? Yo prefiero ser materialista a ir a la iglesia a gritarle a una persona. No, pues, está loco. Seguro que Dios que está que te mira arriba dirá, qué sinvergüenza eres, ¿no? Adentro me adoras. Y sales y le dices burro a tu prójimo, le dices terrorista a tu prójimo, no te pases. Es lo que llamamos la doble moral en este país, ¿no? Ah, estamos dolorosos, ¿ah? Por lo menos deja que se alejen unas 4 cuadras de la iglesia, ¿no? Para decirle eso, ¿no? Si no, pues Lima dice que es religiosa y todo lo más religiosa, que me digas adjetivos que no van de acuerdo a los principios religiosos, no. Hay que preguntarle a León, que es más crítico en este aspecto de la religión, ¿no? Hay que preguntarle a León.
Oye, León, ¿qué te parece esto de que van a la iglesia, lo ven a Pedro Castillo, terruco, burro, renuncia, burro, ignorante, ¿no? ¿Qué dirá pues Jesús, no? A ver, lo voy a llamar a mi amigo para preguntarle exclusivamente qué opina en este aspecto de ese fervor religioso de ir ahí con la santa del Señor de los Milagros. Bueno, en esta oportunidad no ha salido el Señor de los Milagros por la situación que estamos viviendo, ¿no? Por la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero bueno, en el Perú se maneja tantas cosas. Política tributaria. Política tributaria. Primer elemento de la política tributaria. Vamos a ver qué vendría a ser la política tributaria. ¿Ya? Cada vez que escriben ustedes me hacen sufrir, muchachos, porque tengo que ponerme los lentes porque no visualizo. Llámelo ahora. Me extraña, me extraña, me extraña. Es que el materialismo de alegría me extraña. Lo voy a llamar, ¿verdad? Profe, entonces puedo guardar mi plata ahí y me sale a cuenta. Claro, no pagas no pagas tus impuestos. No, no, no solo guardar dinero, es comprar propiedades y no pagas nada. Es como que hacer empresa sin pagar tributos, ¿no? O sea, adquirir propiedades sin pagar impuestos, sin pagar tributos. Y eso ahí está mal, pues, ¿no? O sea, desde el punto de vista ético, moral, está mal, ¿no? De repente jurídicamente no, pero no, pues no se maneja así. Bueno, dejamos la sociedad offshore, dejamos al Señor de los Milagros, de nuestro presidente Pedro Castillo, y nos vamos con la política tributaria. La política tributaria es diseñada y formulada. Es diseñada y formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ah, profesor, acá sí tiene que haber Pedro Franklin, ¿no? Claro, acá sí tiene que haber Pedro Franklin. Y diseñada y formulada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas. Seguro que cuando vayas al examen lo vas a encontrar de frente como MEF, de repente, ¿no? No sé. A veces se le ocurre a San Marco poner sus iniciales, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas. La política tributaria. Luego viene a ser las normas tributarias. ¿Ya? Vienen a ser las normas. ¿Qué normas? Las normas tributarias. Y acá vamos a poner el artículo que le mandé a leer y me imagino que algunos sí lo han leído. El artículo 74. Normas tributarias. Son disposiciones legales para la aplicación de la política tributaria. Para la aplicación de políticas tributarias. O sea, en otras palabras, cada vez que un gobierno quiera hacer algo en manejo tributario, tiene que regirse por los principios constitucionales. Nada se puede hacer fuera de los principios constitucionales. Tiene que estar sujeto a la Constitución. ¿No es cierto? Tiene que estar sujeto a la Constitución, ¿no? Y acá hay otro buen manejo, ¿no? Que ha hecho el señor, que muchos no comulgan. Bueno, se acepta, pero de ahí poner adjetivos yo creo que está mal, porque está faltando respeto a la autoridad y ese es un valor, un principio que nos han formado de casa, ¿no? A mí me parece una buena medida, ¿no? A mí me parece una buena medida de que cuando hablamos de las normas tributarias, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de normas tributarias,
y por ahí se habla de que se está hablando de que se está atentando contra los principios constitucionales, el señor Pedro Castillo muy hábilmente dice lo siguiente: muy bien, como me vas a censurar a Maraví, ¿no? Me vas a censurar a Maraví. Entonces, lo que yo tendría que hacer es presentar una nueva moción, ¿no es cierto? Y como me vas a censurar nuevamente, no me va a quedar otra que disolver el Congreso. Pero disolver el Congreso implicaría generar crisis política. Entonces, a mí me parece un buen manejo de política que el presidente haya dicho: muy bien, no voy a presentar moción de confianza, muy por el contrario, voy a cambiar mi gabinete. Ahí está. Eso es como que tú escuchas a un ignorante hablar y haces oídos sordos al ignorante. Y le da de su propia medicina. ¡Plac! Me parece eso buen manejo de política económica, ¿no? Entonces yo cuando veo eso digo: wow, se ve que tienes buenos asesores, ¿no? Se ve que tienes bueno. Bueno, yo no sé si Aníbal Torres será uno de ellos, ¿no? Pero, wow, tienes gente que piensa. No, no vas a entrar al choque. Si entras al choque, va a haber dos cosas: el pueblo por acá, pueblo parte 1, pueblo parte 2, enfrentamiento, no, caos, crisis. Brian y Inti nuevamente, no, ya no. Hazle esto mejor. Déjale ahí tranquilo, déjale y cambia el gabinete, dile: no hay moción de confianza, listo, le fregaste. ¿No? Porque si censuraban a Maraví, ellos mismos dijeron, ¿no? De ahí lo censuramos al ministro del Interior, a Carrasco, ¿no? Y de ahí vamos por el ministro de Educación, y ya pues hasta ahí el presidente ya no le quedaba otra que presentar moción de confianza y disolver el Congreso. ¿Y qué hubiera generado eso? ¿Qué hubiera generado? Crisis política. Y ahí sí se le venía la noche, ¿no? Y eso es lo que quieren. Crisis política, ¿no? Y no están pensando en bien de este país, no están pensando en intereses personales, ¿no? Ojo, Pedro Castillo es el presidente del país. ¿Cuándo van a entender eso? El señor Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente del país. Profesor, te pasaste de Vizcarra. No. A Pedro Pablo Kuczynski lo eligió el pueblo para ser presidente del país. A Vizcarra no. Vizcarra asumió a cubrir esa vacancia, pero también fue elegido por el pueblo Vizcarra. Ollanta fue elegido por el pueblo. Toledo fue elegido por el pueblo. Es nuestro presidente. Fujimori fue elegido por el pueblo en la primera vez. La segunda ya fue fraudulenta. Esa fue la segunda vuelta. Eso no fue correcto. Alan García, parte 1 y parte 2, fue elegido por el pueblo para ser nuestro presidente. Y fue nuestro presidente. Entonces tienen que entender eso. Mientras no entiendan eso, vamos a seguir siempre con tu color anaranjado, ¿no? O sea, tienes que entender que él es el presidente. Es presidente. Que hace las cosas bien o hace las cosas mal, él tendrá que responder de sus actos. ¿Cierto? Ellos responden de sus actos. Terminará con un tiro en la cabeza, debajo de tierra, no sé, terminará en la cárcel, no sé, pero responderá de sus actos. Entonces, todo se maneja dentro de los principios constitucionales. Nada se maneja fuera de los principios constitucionales. Por el amor de Cristo, entendamos eso. Y en este gobierno, en estos momentos, nada se maneja fuera de los principios constitucionales. Si no, sácame una, ¿no? Sácame una que haya violado la Constitución. No hay. Si tú me lo sacas, yo te digo, bueno, sí es cierto lo que tú dices, pero no hay. Algo que haya violado la Constitución, no hay. Entonces acá está el artículo, por ejemplo, que te decía hace un momento, el artículo 74. El artículo 74, Juventud Divino Tesoro, dice que los tributos se crean. Se crean. Dice que los tributos se modifican. Se crean, se modifican. Se derogan. Se derogan. O exoneran por ley
o decreto legislativo. Pregunta, ¿quién elabora leyes? El Congreso. ¿Quién da decretos legislativos? El presidente de la República, previa autorización del Congreso. Pero dice que las tasas y aranceles, se regulan mediante decreto supremo. ¿Quién da los decretos supremos? Presidente de la República. Se regula mediante ¿qué? Mediante decreto supremo. Mediante decreto supremo. Esa es una norma tributaria, por la cual se tendrá que regir para aplicar la política tributaria. ¿No es cierto? Eso dice nuestra información en cuanto al aspecto de establecimiento de normas. ¿Ya? La misma. Ahí pueden copiar si hay algo de copiar. Ahora, estas normas tributarias, esta política tributaria se va a tener que poner a ejecutar, ¿no es cierto? Y eso se llama la administración tributaria, ¿no? A eso se llama la administración. ¿Qué administración? Administración tributaria, ¿no? Y la administración tributaria, ¿quién lo ejecuta? Bueno, hay dos instituciones que se encargan de ejecutar. Le dije hace un momento, ¿no? Uno viene a ser del gobierno local, la municipalidad, y el otro viene a ser del gobierno central, la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. Entonces vamos a poner acá, chicos, la administración tributaria. 3. Administración tributaria. Administración tributaria. Ellos ejecutan o aplican la política tributaria. Ejecutan, aplican la política. ¿Cuál política? Pues la política tributaria. Ejecutan, aplican la política tributaria. ¿No es cierto? Entonces vamos a poner acá a la Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. Es todo un sus funciones. A ver, Superintendencia Nacional de Administración Aduanera y Tributaria. Aduanera y Tributaria. Conocido por ti, por mí y por todos con estas iniciales, ¿verdad? Todos sabemos que esta institución tiene funciones. Tiene funciones. La primera función que todos conocemos es que fiscaliza, recauda y administra. Tributos, ¿no? Tributos del gobierno central. Tributos del gobierno central. Del gobierno central.
Entonces, fiscaliza, recauda y administra tributos del gobierno central. Creo que esta es una labor que la SUNAT lo realiza dentro de todos los parámetros de organización del Estado, de organización como sociedad. Creo que lo realiza, hace una labor dentro de todo lo negativo que puede ser una labor adecuada, ¿no? Porque debe ser bien complicado recaudar tributos en un país donde los peruanos no tenemos conciencia tributaria. Y lo que tiene que hacer la superintendencia es formar conciencia tributaria. Formar conciencia tributaria. Hay dos maneras de formar conciencia tributaria. Uno a corto plazo y el otro a largo plazo. Te voy a poner el de corto plazo. Que los ingresos de los contribuyentes se plasmen en la realidad. Los ingresos de los contribuyentes se plasmen en la realidad. Los ingresos de los contribuyentes se plasmen en la realidad. En la realidad. Un buen colegio, un buen hospital, buenas pistas, buenas carreteras, buenos canales de irrigación, etc. Y lo otro es enseñar potencializar la enseñanza de la economía en los colegios. Potencializar, o sea, en otras palabras, que te enseñen economía en el colegio. Potencializar la enseñanza de economía en los colegios. Bueno, se supone que deberían hacer eso, ¿no? Claro. En los colegios el niño tiene que entender qué es el ahorro. El niño en el colegio tiene que entender la importancia de satisfacer nuestras necesidades. El niño tiene que entender que los ingresos que uno percibe está sujeto a las actividades que realizamos. Entonces necesitamos destinar adecuadamente esa distribución de los ingresos. Los niños tienen que entender que Jesús el otro día estaba caminando por allá en Jerusalén y entonces vino alguien corriendo, saliendo de la sinagoga y le dijo, maestro, maestro, me está correteando. ¿Por qué te corretea? Porque quiere que le dé esta moneda. A ver, dame la moneda. ¿La cara de quién es? Del César. Muy bien, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Imagínate, hasta Jesús decía, paga tus impuestos, ¿no? Entonces, todo eso debe de entenderlo el niño, para que el niño crezca, para que el niño cuando esté en tercer, cuarto año de secundaria, entienda que el tipo de cambio lo fija el mercado, y que cuando hay un desequilibrio intervenga el BCR, y cuando vengan las elecciones y él tenga la posibilidad de emitir su voto, ningún mentiroso, ningún corrupto le puede engañar a ese niño, porque tiene esa base, ¿eh? No es un erudito, no, tiene una base, tiene un sostén ahí, ¿no es cierto? Y agrégale eso filosofía, y agrégale eso educación cívica, agrégale eso geografía, historia del Perú y historia universal, y ya sale uno con base, ¿no? Con sostén, ¿no es cierto? Entonces, eso es a largo plazo. Eso es a largo plazo. Esto de acá es lo inmediato, ¿no? Mira, tus tributos están acá, un buen colegio. Mira tus tributos, un buen hospital. Mira tus tributos, buenas pistas. Mira tu tributo, buena atención en ambos lugares. Mira la comisaría, chévere, ¿no? Ahí está el policía eficiente. ¿Ah? Mira, buenos canales de irrigación, mira. Entonces la gente, hoy sí, ¿eh? Este pata sí, ¿eh? Va a pagar los tributos.
Listo, ¿no? Y vamos a largo plazo con la educación. Profesor, ¿esas son tus ideas? No, 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 esas no son mis ideas. Si yo le escribo, no son mis ideas. Esos son el resultado de los estudios. Esos son el resultado de los estudios. Claro que tiene que, yo también comparto eso, ¿no? O sea, esa es parte de mis ideas, pero esto de acá fue un estudio que realizaron los norteamericanos. Ya, los norteamericanos. Hay que formar conciencia tributaria en los lugares donde no existe la conciencia, como por ejemplo el Perú, ¿no? El otro es la frase de defensa civil, más vale prevenir que lamentar. Entonces, prevenir la EVA. ¿La EVA? ¿Cuál EVA, profesor? La evasión. Ah, ya me emocioné. No, 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 la evasión tributaria. Uy, al peruano, por más que tú lo vayas a prevenir, la evasión tributaria, el peruano es bravo. El peruano es bravo, ¿no es cierto? El peruano es bravo. Entonces, como esto a veces no funciona, entonces si hay que obligarle que pague, pues hay que obligarle, pero no hay que obligarle. Realiza cobros, ¿qué cobros? Realiza cobros coactivos. O sea, aplicación de la fuerza. Se aplica la fuerza. Se aplica la fuerza. Mi esposa el otro día me hace una pregunta. Me dice, ¿qué entiendes tú de esto? ¿Cuál? Le digo. Esto. Si tú quieres, te puedes vacunar con el COVID-19 o no te puedes vacunar. Es tu derecho. Si quieres, te vacunas, si no, no. Ah, pero eso sí, no vas a poder viajar, no vas a poder ingresar al centro comercial, no vas a poder... Pregunta, ¿eso es si quiero me vacuno, si no, no? Entonces Sí, yo me profe. rebelde. No, ahí te están obligando. No, profe, te obligan. Están coaccionando a vacunar. Le está restringiendo. Porque me están restringiendo el derecho de ir a un centro comercial. Porque no puedo ir de repente ni a la universidad, ni al colegio, porque de repente no puedo ni viajar, ni nada. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, es tu derecho. Si quieres te vacunas, si no, no. Pon el hombro. Pero, eso sí, si no te vacunas, no puedes ir a un centro comercial, no puede ser eso. Pues. Entonces, no, pues me estás coaccionando, ¿no? Hay una coacción, ¿no es cierto? Igual funciona acá. Si tú no pagas tus tributos, te cerramos tu empresa. Te mandamos al pool de abogados a que te denuncien, ¿no? Profe, eso funciona con nosotros, con los grandes, no. Sí, pues, ¿no? Ya, realiza cobros coactivos. Y como no funciona esto, entonces hay una sanción a los infractores. Sanción a los infractores tributarios. Y vamos a terminar hoy día, eso del tipo de cambio, ahí ampliamos un poquito, ¿no? Y nos detuvimos un poco. Pero bueno, vamos a, como ya lo voy a apuntar acá, igual la otra semana les espero con la pizarra estructuradita y lo hacemos más rápido. El tributo es más rápido. Lo del tipo de cambio sí lo dejé para explicarlo porque siempre ahí genera más preguntas, ¿no? Ahora vamos acá, vamos a poner otro. He puesto la superintendencia, ahora vamos a poner la municipalidad. Y en la municipalidad vamos a poner 3 instituciones, ¿ya? Municipalidad, ¿ya? Municipalidad. En la municipalidad vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a poner acá impuesto predial. Impuesto, ¿qué impuesto? Impuesto predial. ¿Qué viene a ser el impuesto predial? Viene a ser el pago por el predio. El pago por el predio. Y cuando hablamos de predio, hablamos de terreno, y hablamos de una casa, por ejemplo. Y acá viene a ser el impuesto de alcabala. Impuesto de alcabala.
es el pago por la venta del predio. Es el pago por la venta del predio. O sea, por vender un terreno, por vender una casa. Por vender un terreno, por vender una casa. Y ahí no vamos a quedar. ¿Ya? Vender un terreno o vender una casa. Listo, chicos. ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Muy bien, si no hay consultas, si no hay dudas, no vamos a quedar ahí. Muchachos, siempre es un gusto.